Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto para mí, un placer estar con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido. Ya este es el último contenido de este año, de este periodo. Y pues ya iniciamos pronto nuestra jornada de exámenes. En la siguiente hora vamos a hacer un repaso de todos los contenidos que hemos visto para que estemos listos, para que estemos ya preparados a realizar nuestra evaluación. Antes de comenzar con este contenido, vamos a hacer memoria de lo que hemos visto en la clase anterior. Y en la clase anterior hablábamos sobre los fundamentos intrínsecos. Decíamos que para fundamentar esa moralidad o esa acción moral necesitábamos algo que fundamentara, que le diera sustento a esa moralidad. Y dentro de los fundamentos intrínsecos encontramos el primero, que es el ser humano. Es de allí donde surge la moralidad. Luego teníamos las éticas teleológicas. Decíamos que las éticas teleológicas son conocidas también como finalistas, que se enfocan más en la finalidad de la acción, del acto que nosotros estamos realizando. Nosotros buscamos en este sentido la felicidad, porque la finalidad es la felicidad. Y decíamos que hay dos tipos de éticas teleológicas: la que se refiere a la teoría del hedonismo y la que hace referencia al utilitarismo. Luego teníamos las éticas deontológicas. Las éticas deontológicas son aquellas que ya no se enfocan en la finalidad, sino que se van a enfocar en el deber. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, independientemente de lo que esto me produzca, yo tengo que realizar esa acción porque es mi deber. Entonces puede ser que esto tenga o no tenga la felicidad, ¿verdad?, como fin último, porque las éticas deontológicas van a enfocarse más en el deber, en las cosas que tengo que hacer, que tengo que realizar, porque es mi deber hacerlo. Y la última, que son las éticas formales. Decíamos que las éticas formales tienen que cumplir con una estructura que esté establecida, que la mayoría, las religiones, basan su acción desde este punto de vista. Y decíamos que una de las máximas era: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces siempre vamos a actuar en función de lo que nosotros quisiéramos que nos saliera, entonces que nos hicieran a nosotros. Nosotros queremos que nos hagan el bien, entonces nosotros hacemos el bien. Esos son los fundamentos intrínsecos para justificar la moralidad, o para justificar este código moral. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? En esta ocasión vamos a hablar sobre los elementos o componentes principales del juicio moral. Son pocos, así es que este contenido será sumamente corto para que tengamos tiempo también de ir preparando ya nuestros exámenes. ¿Cuáles son estos elementos o componentes del juicio moral? Tenemos el primero, que es la intención, el motivo, el ambiente o el medio, el fin que se persigue y las consecuencias. Comenzamos con el primero, el hecho de la intención.
La intención lo que hace es este elemento busca determinar qué es lo que se persigue al ejecutar el acto, la acción que nosotros estamos realizando. Entonces, muchas de las acciones que nosotros realizamos, que realiza un individuo, deben ser analizadas y deben ser juzgadas por las consecuencias, no solamente por la intención, sino por las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente puede parecer una buena acción, una buena intención, puede ser que esté ocultando algo, que en el fondo tenga algo que es inmoral o deshonesto. Y esto nosotros lo podemos ver en las distintas actividades o acciones. Más que todo lo podemos enfocar en esta parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que utilizan nombres de empresas fantasmas, de acciones que no son correctas, porque los utilizan solamente de fachada, ¿verdad? Un ejemplo podría ser alguna organización o alguna fundación que se dedica a la caridad, pero en el fondo la intención de ellos no es la caridad, sino que en el fondo es obtener dinero o lavar dinero. Es dinero que puede provenir de distintos ilícitos, de distintas acciones que no son correctas. Entonces tenemos que analizar bien la intención que tiene ese acto, esa acción que se está realizando. ¿Qué intención es la que tiene? ¿Con qué intención lo ha hecho? Ese es el primero. El segundo es el motivo. El motivo se va a referir en este caso a ese impulso que tiene el individuo al ejecutar esa acción, o motivación podemos decir nosotros, ¿verdad? Pero el motivo se va a referir a ese impulso que conduce a un individuo a ejecutar una acción. En este caso obviamente tenemos que analizar si el motivo es bueno o es malo, según la condición de quien está realizando esa acción. Entonces generalmente se toma en cuenta si la intención del individuo es desinteresada, si en realidad busca ayudar con un valor real, ¿verdad? Con la bondad. Y si se va a regir por las normas establecidas, ¿no? que nosotros tenemos, en este caso nuestros códigos morales, o lo que nos ha enseñado la escuela, nuestra educación, las leyes de nuestro lugar, de nuestro país, y así sucesivamente. Entonces la motivación tenemos que analizar o reflexionar si eso es bueno o es malo. Por eso les colocaba yo esta imagen donde podemos observar la persona que le está dando agua, ¿verdad? A una niña. ¿Cuál es la motivación que ella tiene? ¿Cuál es el motivo que ella tiene al realizar esta acción? ¿Es bueno o es malo? Obviamente esa acción en la imagen sí es buena, ¿verdad? Entonces hay que analizar esa intención del individuo. Imagínense que no les está dando agua, sino que le está dando algún tipo de veneno. El motivo, ¿qué es lo que le motiva a ella a realizar esa acción? ¿Es buena o es mala? Ese es el segundo.
Veamos el tercero, que es el ambiente o el medio. En este elemento tenemos que analizar esa opción que nosotros tenemos, ese camino que nosotros tomamos. Entonces, esta se refiere a lo que nosotros utilizamos para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Tenemos que analizar el camino que nosotros tomamos. Entonces, según los juicios morales, debe de existir una relación muy íntima, muy estrecha entre los medios y los fines. Que veíamos anteriormente, los medios y los fines. Entonces, estos obviamente deben de coincidir para que sean considerados como buenos dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra realidad o dentro de la sociedad. Y hay una frase muy famosa que nosotros a veces utilizamos, que es de Maquiavelo: el fin justifica los medios. A veces utilizamos nosotros esa frase para referirnos a que lo que estamos haciendo es bueno en la medida que alcanzamos un fin. El fin justifica los medios, decimos, pero esa frase utilizada a veces es inmoral. Es inmoral porque esa acción es inadecuada, es inapropiada. Es como el caso de Hitler, por ejemplo, un caso que nosotros conocemos muy bien, el caso de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi. ¿Qué es lo que hacía Hitler? Hitler, su objetivo, su fin, era tener una raza pura, ser los mejores del mundo, los alemanes. Ese era su fin. Entonces, para alcanzar ese fin, utilizó los medios inadecuados, inapropiados. La matanza a los judíos, las acciones que realizaba dentro y fuera de Alemania, y eso condujo al mundo a que convulsionara y a que se enfrentara. Entonces, esa acción nosotros la catalogamos como inmoral, incorrecta. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros realizamos estas acciones. ¿Por qué? Tenemos que analizar cuál es ese motivo, ese camino que he tomado, ese fin que estoy persiguiendo, y si esos medios que estoy utilizando son los correctos o los adecuados. Imagínense, esta frase la introdujo Maquiavelo en el siglo XVI y hasta la fecha todavía seguimos reflexionando, seguimos analizando, seguimos practicando también esto que Maquiavelo lo hizo hace siglos. Y esto es así porque esta conducta que nosotros tenemos en muchos casos pueden ser erróneas, o a veces pueden ser inescrupulosas, ¿no? Que nos va a llevar a delitos o a injusticias dentro de la sociedad, porque el fin justifica los medios. Entonces podemos realizar acciones que van en contra de la legalidad, van en contra de las normas, de las leyes, y eso obviamente va a tener consecuencias graves para nosotros. Veamos el cuarto. El cuarto es el fin que se persigue. ¿Cuál es el fin? Obviamente en este punto estamos hablando del fin último. ¿Cuál es el fin último? En muchas
ocasiones nosotros tenemos metas que nos vamos planteando. Por en el caso de ustedes, por ejemplo, noveno grado, ustedes tienen su meta. Su meta es llegar a primer año de bachillerato o graduarse del colegio. Esa es una de sus metas, pero dentro de esas metas hay que ir realizando, hay que ir cumpliendo otras metas pequeñas, porque ¿cuál es mi fin último? ¿Cuál es el fin último? El que yo percibo. Bueno, entonces mi fin último es tener un título universitario, tener una familia, tener dinero. ¿Cuál es el fin que estoy persiguiendo? ¿Cuál es el fin último? Y para alcanzar eso, obviamente tengo que realizar acciones que vayan encaminadas o que me lleven hasta ese punto, hasta el fin que persigo. Por ejemplo, un padre de familia persigue su fin, que sus hijos sean felices, que tengan una carrera y que tengan sus posibilidades y sus facilidades. Ese es su fin, educarlos bien. Pero para eso tiene que ir cumpliendo distintas acciones a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el fin último que se persigue, que se quiere alcanzar, que se quiere lograr. Es decir, en este caso, el propósito final que se tiene. Obviamente, este elemento o este componente está íntimamente relacionado con la intencionalidad de los actos, de nuestras acciones. Entonces los juicios morales van a indicar que, o nos van a decir que debe de estudiarse con mucho cuidado cada uno de los pasos que nosotros seguimos para alcanzar nuestra meta o las metas que nosotros nos estamos planteando, para que de ese modo no se vayan a generar o no se vayan a dar consecuencias negativas hacia otras personas, ¿verdad? Hacia otras personas, y así pues obviamente nadie resulte perjudicado por ese deseo individual que nosotros tenemos. Aquí tenemos que recordar que anteriormente hablábamos sobre la libertad, cuando decíamos que todos somos libres, que tenemos esa libertad, pero debemos de estar conscientes que la otra persona también tiene libertad. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar o cómo hace la sociedad para que esa libertad que nosotros tenemos se vea regulada? Entonces, así no perjudicamos a las otras personas con ese deseo que nosotros tenemos. Nuestro deseo es tener una carrera universitaria, pero todo ese camino que nosotros llevamos, con todas esas acciones que nosotros realizamos, no perjudicamos a otras personas. Con nuestras acciones no dañamos a otras personas, porque lo que perseguimos, lo que buscamos, lo hacemos de la forma correcta, adecuada o como está establecido en nuestras leyes, en nuestras normas, en nuestros códigos morales. Ese es el fin que se persigue. Y el último, que son las consecuencias. En este caso, pues nosotros ya sabemos, ya conocemos que toda acción que nosotros realizamos obviamente tiene una reacción, una consecuencia. Siempre habrá una consecuencia ante las distintas acciones que nosotros realicemos. Siempre, por mínima que sea, siempre tendrá consecuencias o van a tener consecuencias y nosotros no las vemos. Por ejemplo, cuando comemos, esa es una acción que nosotros realizamos. ¿Cuál es la consecuencia? Que quizás nosotros no la analizamos o no la vemos. Nuestra salud, nuestra energía, nuestra vitalidad. Esa es la consecuencia del hecho de alimentarse, de proteger, ¿verdad?, nuestro cuerpo.
esa es la consecuencia que en muchas ocasiones nosotros no vemos, y por eso a veces no nos alimentamos adecuadamente. Cuando nosotros analizamos las consecuencias que pueda tener, entonces actuamos de otra forma, de otra manera. En este caso, en un juicio moral, la intención, el motivo, el medio o el fin que parece correcto, adecuado, el fin que nosotros estamos buscando, obviamente las consecuencias van a ser positivas si nuestra intencionalidad, si nuestra motivación son correctas, o sea, no tienen ninguna maldad interna, si son transparentes. Por eso en este hecho de la política nosotros lo estamos viendo, lo vemos constantemente, y en muchas acciones nosotros decimos, pero es que la intención de él no es la que está diciendo. Él dice una cosa y hace otra en este caso, ¿verdad? En el caso de los diputados, por ejemplo, ¿cuál es la intencionalidad que tienen real? ¿Cuál es la intencionalidad real que hay detrás de esa decisión o de eso que nos están diciendo por los medios de comunicación? Entonces, esas son las consecuencias, y esos son los 5 componentes, los 5 elementos que tiene un juicio moral. Pues bien, hemos finalizado este contenido. Como les decía, es sumamente corto, sumamente sencillo. Hasta aquí vendrá el examen de periodo. En la próxima semana tenemos un repaso para que podamos recordar esos contenidos que vimos desde un inicio. De igual forma, yo les voy a dejar un material para que ustedes puedan estudiar adecuadamente, correctamente. Pues bien, jóvenes, es un gusto para mí haber compartido con ustedes estos pocos minutos. Espero que lo que se están planteando ustedes para este final del periodo cuarto sea lo mejor, ¿verdad? Estamos hablando del juicio moral, cómo vamos a juzgar esas acciones que ustedes van a realizar en esto que resta del periodo, si esas acciones son correctas, adecuadas o no son adecuadas. Pues bien, no queda más que despedirme. Espero que la pasen bien este fin de semana, descansen lo más que puedan, lean, no se olviden de ese elemento que es fundamental en nuestra vida, la formación, la autoformación. Lean novelas, obras, lo que deseen, pero aprovechen su tiempo en la lectura y descansen, ¿verdad? Disfruten del estar en familia. Así es que nos vemos, chicos, un gusto. Les dejo el tiempo para las preguntas si quieren hacerlas por este medio, si no, ustedes lo pueden hacer también por las otras vías que tenemos. Nos vemos, ha sido un gusto, hasta la próxima, cuídense.
Thank you.